febrero, Gobierno Patriota. El pueblo venezolano celebra el ejercicio del poder constituyente originario. 4 de febrero, Revolución Patriota. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La historia venezolana se divide en dos. El tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. 12 de febrero, Juventud Patriota. Una batalla heroica, un sacrificio de la juventud en estos valles de Aragua. 15 de febrero, Congreso Patriota. Discurso de Angostura. Bolívar, en el discurso que aquí pronunció, pintó en profundidad su pensamiento político. 27 de febrero, Rebelión Patriota. El 27 de febrero de 1989 se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Febrero Patriota, unidad y victoria. Todos los asesinatos y desapariciones ocurrieron entre el 27 de febrero y 10 de marzo de 1989. El presidente Pérez, con todo ese desastre de medidas, nos está ahorcando. Señores, entiendan, esto es una reivindicación de los trabajadores del transporte. Han pasado cerca de 15 años y aún no se han identificado ni castigado a los responsables de estos graves crímenes contra los derechos humanos. Sí, duro. El Caracazo, este martes, después de la hojilla, por Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión es el canal de la información y opinión en el país. En directo de los estudios de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes, hablar sobre el tema de las luchas afrodescendientes. De inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidos sean La todos. justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información deportiva. Desde el lugar donde se genere la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. El conocimiento es un universo lleno de palabras, de historias, de fábulas, de colores. Los libros me invitan a soñar. ¡Viva la lectura! Agradecida de corazón con él, porque jamás habíamos tenido beneficio. Gracias a este gobierno del presidente Hugo Chávez, estoy recibiendo esta vivienda. Dios le dé bastante salud y bastante vida y que se recupere pronto. Estamos entregando 1.123 viviendas, además de las 174 en Trujillo, 139 en Apure, 353 en Sucre, 457 en Zulia, y la misión sigue avanzando día a día, construyendo viviendas para cumplir la misión, para cumplir el reto, el compromiso del comandante Chávez con su pueblo de construir 3 millones de viviendas antes de culminar su periodo presidencial que apenas inicia. De aquí al 2019 no habrá una familia que no tenga vivienda en Venezuela. Este año ya llevamos arrancando 9.582 viviendas, la gran misión, con lo cual el número en estos 22 meses se ha puesto en 356.380 viviendas. Gran misión, vivienda. El pueblo tiene memoria. Mi hermano
hermano fue víctima de ese día. Después que pasó lo de mi hermano, hubo como tal vacío en mi familia. Tú no podías reunirte, veían 6, 7 personas reunidas, llegaba la policía y le entraba a tiro a la gente. En la casa, bueno, para velarlo, tuvimos que trancar la calle. Y arriba veíamos si venía la policía, y fue que lo pudimos velar. Sin embargo, la casa, ellos desde abajo le entraron a tiro para que la gente se dispersara. Por esa rebelión, los militares empezaron a pensar pues, en los demás. Fíjate la cantidad de luchadores sociales que han salido. Ahora las personas, ya tú ves que en los barrios se mueven, tú ves reuniones de agua, la gente del mismo barrio se organiza, se toman la palabra. Después de 40 años de haber sido expulsados los estudiantes con los tanques de las residencias universitarias, aquí, a nombre del comandante Hugo Chávez, con el acompañamiento espiritual de los pueblos mayas, nosotros entregamos oficialmente a esta juventud hermosa sus residencias estudiantiles que forman parte de un programa general para atender a nuestra juventud y nuestros estudiantes. El 12 de noviembre del año 2011, el comandante presidente Hugo Chávez recibió de las brigadas estudiantiles la solicitud, la necesidad de que se construyeran las residencias estudiantiles y en esa oportunidad aprobó 29 millones de bolívares y luego puso los otros 20 millones para completar los 49 millones de bolívares de esta obra, que son 144 habitaciones para que 700 estudiantes puedan habitar en ellas en condiciones de tranquilidad, de comodidad, espacios para el estudio, mezaninas, bibliotecas. De verdad que la energía que siento, el corazón me late fuerte del orgullo y de todo el esfuerzo que se ha hecho, pues, y de saber que tanta lucha que hubo, y ahora estamos aquí nosotros, pues, disfrutando de esto que es vivir viviendo, estudiar estudiando, pues. En el nombre del comandante Hugo Chávez, develamos el busto hermoso de Livia Gubernano. Un mensaje es a los compañeros y las compañeras responsables del gobierno revolucionario en seguir impulsando estas políticas para la construcción y el fortalecimiento del poder popular. Es decir, nosotros estamos convencidos y convencidas de que la construcción de nuevas residencias estudiantiles debe marcar una pauta distinta, nueva, con una participación protagónica del pueblo y además deben ser residencias estudiantiles dignas, productivas y autosustentables. Verdaderamente extraordinario el que los estudiantes puedan contar ahora con residencias estudiantiles que para mi generación eran un sueño de esas generaciones estudiantiles anteriores que le contaban a uno que en alguna oportunidad hubo residencias estudiantiles, al menos en la Universidad Central de Venezuela. Y ahora aquí en este sitio nace la revolución. Ver y volver al cine. ¿Reconoces esta escena? ¡Atención, señores! Un valiente voluntario enfrentará a los infalibles cuchillos de Matusalén. Disfruta de este y otros clásicos del cine venezolano del 22 al 28 de febrero solo en cines. Ver y volver al cine. El pueblo tiene memoria. Yo venía de mi trabajo, me puse un chori y bajé a ver a Petare. Cuando él me consiguió ese problema de saqueo, todo eso, en ese momento bajamos porque en verdad teníamos hambre. Y mi amigo me dice, no, vamos a buscar comida. Vamos a buscar comida. Bueno, vale, yo te ayudo. De repente viene con un coche eso de mercado, lleno de carne, pescado, y empieza a repartirle a la gente. De repente veo que suena esa ráfaga, ando que cada tío en mis pies. Entiendo impotencia que de verdad, en ese entonces el gobierno lo que hizo fue matar a la gente, un pueblo muerto de hambre. Salió a buscar comida, la respuesta fue, contra los pobres fue plomo. Ya esto es distinto porque ahora está la revolución bonita, ¿sabes? Este es un gobierno que le tiende la mano a todo el mundo.
Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. No puede ser que nosotros estemos hoy presenciando una información donde dice la Mesa de Unidad Democrática se puso de acuerdo en tales o cuales cosas, cuando la mayoría de las fuerzas que participan en esa mesa no han tenido presencia en el debate que se ha realizado sobre esa materia. Nosotros los llamamos... Los están excluyendo. Nosotros, hay un hecho que es que hay un grupo de partidos que viene tomando decisiones, que viene discutiendo sobre estas cuestiones y discute cosas, acuerda cosas que posteriormente prácticamente se imponen. O sea que ha habido, de hecho, un proceso de exclusión. En un país donde el gobierno trae televisión digital abierta, incrementa la producción de alimentos, construye viviendas, la oposición está en esta situación. Arde el rancho dentro de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, la manzana de la discordia, supuesta candidatura presidencial. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo compartido que estamos con... Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta la mesa informativa. Haremos un repaso de la jornada noticiosa, no solamente del día de hoy, sino de este fin de semana que también estuvo muy movido. Ronald Muñoz y este servidor Luis José Marcano. ¿Cómo estás, Ronald? Fino, excelentemente bien este principio de semana. ¿Cómo está usted, Luis? Fino. ¿Tú corriste el maratón ayer? No, estaba pendiente del partido del Caracas Fútbol Club que había ganado a Lara. Perdieron. No, Caracas le ganó Lara. Que por cierto, felicitaciones también, tanto Lara como Caracas, pues los dos veníamos de ganar en Copa Libertadores, pero bueno, se impuso el Caracas. Está bien. Bueno, vamos a revisar la información. Comenzamos con el tema de la seguridad. El día de hoy, Alejandro Kelleris, él es el viceministro de Seguridad Ciudadana, informó acerca de los resultados de los dispositivos que ha implementado el gobierno, específicamente en la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda. Fíjese usted la ubicación, el gobierno nacional tuvo que intervenir allí de manera decisiva para poder reducir los índices de violencia. ¿Hay resultados? Los informó el viceministro, lo escuchamos. El resultado de este despliegue tan importante de hombres y mujeres que ordenó el gobierno nacional bolivariano del comandante presidente Hugo Chávez Frías dio como resultado que en este fin de semana, en esta parroquia, se disminuyó un 46% los homicidios. Igualmente, hubo una disminución del 28% en robo y hurto de vehículos, lo que en forma general, de acuerdo a los 9 indicadores de delitos que maneja el Observatorio Venezolano de la Seguridad, nos dio una disminución de 25% de delitos en la parroquia Sucre, lo que nos demuestra estadísticamente y con hechos el compromiso que ha asumido el gobierno nacional bolivariano de brindarle la seguridad a los mirandinos y mirandinas y en este caso a este importante y populoso sector que es la parroquia Petare. El resultado se despliega Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y otras entidades de seguridad del Estado venezolano. ¿Dónde está la policía de Sucre? ¿Dónde está la policía del Estado Miranda? Se lo deberían preguntar o se lo deben preguntar seguramente los habitantes de esta zona. Sí, es bueno que por lo menos alguien, ¿no? En este caso el gobierno nacional, trabaje por la seguridad de los habitantes del municipio Sucre. Continuando un poco con lo que venía haciendo el video de entrada, con todo ese tema de la diatriba política nacional, de partidos que denuncian la exclusión dentro de la MUD, las autoridades del partido o dirigentes del partido Podemos se pronunciaron. Vamos a ver qué nos dijeron al respecto. Yo creo que esta reunión última de la oposición, que por cierto excluyeron a la mayoría de los aliados y solamente fueron 5 organizaciones políticas, es una reunión sospechosa. Es una reunión que tiene que ver con construir un componente de tener, no un candidato, sino tener a un dirigente que esté a la saga de la posibilidad de que ellos están construyendo de desestabilizar el país. Yo creo que esta reunión última... Bueno, sin duda alguna todo el mundo o quienes están pendientes del tema político nacional ponen su ojo sobre lo que es ese conflicto que evidentemente se hace público dentro de lo que es la mesa de unidad. Marcano, ¿qué piensa usted sobre lo que está pasando ahí en la MUD? Bueno, se empiezan a decir de todo el tema por la candidatura presidencial. Uno ve a Capriles en campaña, uno se imaginaba que era el candidato, resulta que ahora serían los partidos de Acción Democrática, para decir que no, que hay muchos candidatos, que eso no es así. Bueno, para empezar que no hay posibilidades objetivas para que se esté presentando un candidato porque no está planteado ningún escenario electoral, más allá del que vamos a vivir los venezolanos el mes de junio, donde se van a elegir alcaldes y concejales. En todo caso, yo creo que no es nada
que deba sorprender al país, a quienes de algún modo siguen a sectores de oposición y el resto que vemos el mundo de una forma diferente. Bueno, no debe sorprender porque las divisiones entre esos grupos es histórica. Las peleas entre Acción Democrática y Primero Justicia, entre Acción Democrática y Voluntad Popular, COPEI contra Capriles y toda la cosa, son hechos que venimos viendo los venezolanos con mucha tristeza. Hoy lo decía Diosdado Cabello, lamentablemente esa es la oposición que se presenta, en el caso venezolano, frente al mundo. ¿Usted cree que más allá del hecho de que no están planteadas unas elecciones presidenciales, pero están con la insistencia que van a nombrar preventivamente por si cualquier escenario, ¿usted cree que Acción Democrática y COPEI van a dejar que Capriles pudiera ser el dirigente, el líder nacional de la oposición otra vez? Yo creo que no. Yo creo que no. En todo caso, hay que esperar a ver. Vamos a ver. Hay información en materia internacional que también queremos presentar para ustedes. Se pronunció el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, dada una situación bastante delicada que se viene presentando entre Bolivia y Chile. Fueron detenidos 3 soldados bolivianos en la frontera con esta nación, con Chile. El presidente Evo Morales se quejó del comportamiento del gobierno de esta otra nación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y está llevando a mal camino al pueblo chileno, al Estado chileno, el hermano presidente Piñera. Y es un mal vecino, lamentablemente. Yo saludo la posesión del pueblo chileno. Todos hemos escuchado, no solamente movimientos sociales, algunas autoridades. Tenemos información que hay fuerte conflicto interno de su partido, inclusive de su sector, que son los empresarios chilenos. Yo saludo a los empresarios chilenos, patriotas, que quieren trabajar de manera conjunta por nuestros pueblos. Y que por una cuestión, no sé si es soberbia, no sé si es prepotencia, no se puede entender cómo descargar toda su ira, toda su rabia a 3 soldados, a 3 conscriptos. Bien, ahí escuchábamos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay que decir que este conflicto, este suceso se da en una coyuntura especial. Saben ustedes, la llegada del presidente Evo Morales ha reivindicado una lucha histórica de Bolivia por su salida al mar, dada la condición fronteriza con Chile, una situación histórica que ahora, bueno, se ve, digamos, de relieve con esta situación de 3 soldados que fueron allí detenidos, ¿no? Una situación histórica no resuelta, con todo respeto por el hermano pueblo de Chile y, bueno, el hermano pueblo boliviano pues tiene pretensiones que puedan considerarse bastante legítimas sobre esa salida al mar, ¿no? Y ese tema nunca ha sido resuelto. Sí. Bueno, vamos a revisar otras informaciones. En este caso, en vivo y en directo, tenemos que trasladarnos a un punto de aquí de la ciudad de Caracas. Allá se encuentra nuestra compañera Jocelyn Jiménez. Ya ustedes la tienen allí en pantalla. Nos tiene información de última hora. Adelante, Jocelyn. Bien, en este momento nos encontramos específicamente en medio de una ceremonia religiosa, como bien lo llama el vicepresidente ejecutivo de la República. Avanza la revolución espiritual. Esta vez van entonces a realizar esta ceremonia para Orula por la sanación del presidente Hugo Chávez. Me acompaña uno de los representantes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Gonzalo Báez, presidente de la Sociedad Yoruba de Venezuela, y aquí estamos rodilla en tierra, acatando lo que el vicepresidente Maduro nos ordenó a todos los religiosos de la nación, la revolución espiritual. Aquí estamos, dando un tambor de fundamento a la deidad Orumila, que es a la deidad que estamos consagrados los babalaos en un sacerdocio exclusivo. Estamos aquí agradeciéndole que una profecía que Orumila nos dio y que hicimos pública a través del diario El Correo del Orinoco del sábado 16 de diciembre se cumplió. Dijo Orula en una consulta que le hicimos días antes del 16 de diciembre y al día después que se hizo la cadena presidencial del 8 de diciembre, que el presidente regresaría. Y aquí lo tenemos, está con nosotros el presidente. Este tambor es en agradecimiento a Orula, porque cumplió su palabra, porque decimos en Ifá, la palabra de Orula nunca cae en el suelo, y no cayó esta vez. Cuando Orula decreta algo, independientemente de lo imposible que luzca para el razonamiento humano, eso es un decreto divino. Y hoy estamos festejando junto al todo el
pueblo chavista y al pueblo religioso de la santería y de Ifá en Venezuela este logro extraordinario. Por otra parte, también estamos aquí pidiéndole a la deidad Orula porque continúe ese proceso de sanación del presidente de la República. Rodilla en tierra, al pie del cañón, ejercitando la revolución espiritual que el vicepresidente Maduro nos mandó a emprender. Nosotros tuvimos una cuota que solo Dios conoce el tamaño de esa cuota, en la responsabilidad de traer al presidente aquí. El resto también lo hizo, todos aquellos que se sumaron a esta revolución espiritual. El resto también lo hizo, los hermanos musulmanes, los evangélicos, los católicos, los paleros y la gente del culto a María Yonza, que se sumó a toda esta batalla que la llevamos hasta el día presente ganada porque nuestro presidente está con nosotros. Esto que están viendo ustedes aquí es un acto de amor, porque a nosotros nadie nos puede prohibir que le demos amor al hombre que lo dio todo por este país, que lo ha dado todo y lo sigue dando todo. Esto es simplemente una manifestación del pueblo religioso venezolano que está aquí uniendo esfuerzo, uniendo oración, uniendo ritual para que el presidente pueda seguir adelante, salir adelante y estar bien. Le damos las gracias a Gonzalo Báez, quien es presidente de la Asociación Yoruba de Venezuela. Ustedes pueden ver parte del ritual. Ya estamos en la segunda parte de adoración a las deidades de esta religión santería que, como bien conocen, proviene de la africanidad. Nosotros vamos a devolver de esta manera el pase a los estudios. Bueno, agradecemos a Jocelyn Jiménez. Si algo tiene la figura de Hugo Chávez, que logra unir las más distintas tendencias, en este caso religiosas, en torno a lo que él significa, ¿no? Se ve buena la fiesta, Marcano, ¿no quisiera estar allá? Probable. No, tú sabes que aprovechando ese comentario que hace, yo sí creo también un saludo a todos los hermanos yoruba que están en sintonía con esta celebración y con esta gran oración y petición a la divinidad por el presidente de la República, igual que se saluda a todos los hermanos católicos, protestantes, evangélicos, etcétera. Y en ese sentido, pues yo creo que se puede avanzar también, es una propuesta ya a ceremonias interreligiosas, que no son solamente un sacerdote católico o de determinada religión, sino que se pudiera hacer una ceremonia o varias ceremonias interreligiosas donde esté un pastor evangélico, un imán musulmán, un sacerdote católico, budista, tibetano, etcétera, pues de todas las diversidad de religiones que existen en el país, Yoruba, por supuesto, bueno, todos los cultos que existen en nuestra patria. Está buena la propuesta. Vamos a revisar información a través de las redes sociales, para ello hacemos uso de nuestro segmento ¿Qué dicen? Bien, vamos a comenzar revisando lo que escribió el día de hoy el alcalde del área metropolitana de Caracas. Se trata de Antonio Ledesma. Fíjense lo que dijo a propósito de uno de los temas de hoy. El debate que se está dando en la mesa de la Unidad Democrática no pone en riesgo ni eclipsa el liderazgo de nadie. Al contrario, robustece la unidad. Venezuela palmadita del hombro para Enrique Capriles, para que no se sienta mal. Ledesma es uno de los que anda por allí como aspirando cosas. No, la aspira claramente Tiene años en eso. A una candidatura presidencial, en todo caso ya lo hizo y lamentablemente para él pues no contó con el respaldo ni siquiera del Partido Acción Democrática, que es su génesis política, ¿no? El pupilo de Carlos Andrés. Mira, y también escribió el exministro Andrés Izarra. Y Izarra, de verdad, ¿qué les dije? Ahora saltó toda la vocería MUD a desmarcarse de Capriles. Hay otras opciones, dicen. Realmente sí, ahora están diciendo que bueno, que muchas opciones. Por ahí, por cierto, una de esas opciones que señalan, que es Diego Arias, dice que va a hacer una rueda de prensa con Pablo Medina, que van a fijar posición, porque también se sienten excluidos de la MUD, se sienten ellos excluidos de la MUD, se sienten más excluidos de la MUD y se sienten más personas y más voceros excluidos de la MUD. Tremendo dúo ese. Bueno, incongruente, ¿no? O sea, sí. Una persona como Diego Arias con Pablo Medina, que cosa increíble. Así es. Mira, aquí está, escribió Henry Ramos Alú, secretario general de Acción Democrática. Invariablemente, el cifrinaje antipolítico que me insulta cuenta entre 1 y 108 seguidores cada uno. No llegan ni a renacuajos políticos. Muy en los términos de Henry Ramos Alú, el cifrinaje. ¿Cuáles serán esos cifrinos? ¿De quién puede estar hablando, camarada? ¿Usted se imagina? ¿Usted se le viene a alguien en la mente? No se viene a alguien, me viene como el color amarillo. Una vez en una rueda de prensa en Acción Democrática, recuerdo que dijo que él estaba en contra de esos candidatos que
lo más que habían estado cerca de la clase trabajadora era cuando le limpiaban la piscina. O sea, ¿a quién se referirá? Bueno, Cifrino. Mira, vamos a poner el punto final a este segmento con un toque cómico. Ahí está el profesor Lupa. Profesor Lupa, camarada profesor Lupa, un saludo para él. Eduardo Oscar, igual los gringos premiaron la película Argo, donde el enemigo es Irán. Por Argo será, siempre con su característico humor, pero con fuerte contenido de trasfondo político e ideológico, ¿no? Eduardo Rote, saludos para él. Son las 5:54 minutos de la tarde, tenemos que hacer una pausa. Antes lo dijo la figura del día de hoy, allí tienen nada más y nada menos que al presidente de Copay, Roberto Enríquez. Dijo, Enrique Capriles es una opción, pero hay otros nombres, está Antonio Ledesma, María Corina Machado, Diego Arria y otros más, seguramente hay muchos más. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Juro delante de Dios, juro delante de la patria. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron. Juventud heroica, ustedes vienen. Bolívar apuntó al corazón. Más de tanta traición. 2 de febrero, Gobierno Patriota. El pueblo venezolano celebra el ejercicio del poder constituyente originario. 4 de febrero, Revolución Patriota. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La historia venezolana se divide en dos. El tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. 12 de febrero, Juventud Patriota. Una batalla heroica, un sacrificio de la juventud en estos valles de Aragua. 15 de febrero, Congreso Patriota. Discurso de Angostura. Bolívar en el discurso que aquí pronunció pintó en profundidad su pensamiento político. 27 de febrero, Rebelión Patriota. El 27 de febrero de 1989 se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Febrero Patriota, unidad y victoria. Invitados que manejan información de primera línea. Un avance con el milagro de precisión e investigación. En el centro de la noticia. Definen al espacio que cada noche. ¿Cómo lo interpreta usted? Analiza los temas y las noticias del día. Creo que las metas del día de hoy se cumplieron. Junto al carácter profesional de Vanessa Davis. Compartiendo este espacio con todas y todos ustedes. Contragolpe. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. La revolución avanza y Venezuela sigue creciendo. Concebida para reducir el índice de desempleo mediante la colocación de personas en los proyectos que lleva a cabo el gobierno nacional, se incorporan más de 117,000 trabajadores y trabajadoras formadas en la gran misión Saber y Trabajo, cumpliendo así con la meta establecida para el año 2012. Avanzamos en la construcción del modelo socialista. Especulación, compras nerviosas y acaparamiento nos hacen víctimas y victimarios. Denúncialos. Un sueño. Una pasión. Cuatro países. Copa Aragua Potencia, del 22 al 26 de febrero. El canal de todos los venezolanos.
Bueno, seguimos aquí en la mesa informativa. Luis José Marcano y este servidor Ronald Muñoz seguimos comentando lo que han sido los temas de interés. Ya por ahí viene el periodista invitado y nuestros invitados del día para tocar temas de interés nacional en el marco de la diatriba política. Así Luis, es. ¿qué tenemos ahora? Bueno, vamos a revisar algunas informaciones que son noticias a esta hora en algunos portales web de nuestro país. Vamos a comenzar chequeando aquí en nuestra pantalla interactiva las notas que nos presenta la Asamblea Nacional, la NTV, televisora de la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes esta nota: se crearán comisiones regionales para investigar terrorismo entre 1958 y 1998. La información la dio la diputada del Parlamento Latinoamericano, Marelis Pérez. Esto es bien importante, Ronald, el tema de la justicia, sobre todo con las personas víctimas de tantos crímenes cometidos durante el periodo de la Cuarta República en el país. Sí, bueno, hay mucha gente que cuando se tocan este tipo de temas dice, ¿ya para qué? Van a empezar a revolver el pasado. Bueno, seguramente no son familia de ninguna de las personas que sufrieron lo que fue la persecución política y el terrorismo a Estado en los años de la Cuarta República. Correcto. Otra nota de ANTV nos presenta esta información. Raúl Castro envía mensaje de solidaridad y apoyo al presidente Hugo Chávez. El mandatario cubano, quien fue ratificado este domingo como presidente del Consejo de Estado para un segundo mandato de 5 años, reiteró el compromiso que tiene su gobierno con la revolución venezolana y le deseó a su homólogo una pronta recuperación. El mensaje fue extendido al recién reelecto presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. El presidente Hugo Chávez respondió también a esta carta de Raúl Castro, felicitándolo a él y al pueblo cubano por haber reelegido a Raúl al frente de la revolución cubana. ¿Cómo que sí? Y como... Claro que sí, y desde aquí, desde la mesa informativa de Venezolana de Televisión, nosotros también enviamos nuestro saludo y nuestra felicitación al pueblo cubano y al camarada Raúl Castro por esa reelección. Hay que recordar que en Cuba existe la democracia con las particularidades de un proceso de democracia popular que hay en Cuba. Bueno, y el resultado son estas elecciones que se efectuaron este domingo y la reelección del camarada Castro Ruz nuevamente al frente. Creo que dijo ya que no... Sí, va a ser por dos. Este va a ser su último mandato, su segundo y último mandato. Pidió incluso que las altas autoridades del Estado cubano tengan o puedan cumplir solo 2 periodos. También vamos a revisar la información que nos trae hoy Ciudad Caracas a través de su portal web. Este es un diario de circulación en la capital. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Venezuela está creando salas de rehabilitación de quimioterapia. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, está creando salas de rehabilitación de quimioterapias con servicios de peluquería, ayuda psicológica y equipos modernos de radiocirugías. Esto es importante. El tema de la atención de la salud. En el pasado uno podía observar cómo estos medicamentos, estos tratamientos tenían un costo altísimo y eran realmente inaccesibles. También presenta Ciudad Caracas, Jordania. Empresarios piden mucho y producen poco. Ahí están declaraciones de nuestro ministro de Finanzas hablando, el tema que ha sido noticia continuada, el hecho del ajuste cambiario que aplicó nuestro país. Dice uno de los datos que daba Jordania, por ejemplo. Bueno, el empresariado venezolano se chupa anualmente 30.000 millones de dólares, pero produce solamente 3.000 millones de dólares para el país. 3.000 y piden 30.000. El tema de la renta petrolera. Noticias 24 en su portal a esta hora, fíjense ustedes, ¿no? Pablo Medina dice que la MUP es un ente excluyente. Toman decisiones a puerta cerrada. ¿Qué te parece? Él es candidato presidencial o ex precandidato, una cosa así. Precandidato en las primarias, después que lloriqueó porque sabes que el pobre se inscribió ahí, no tenía dinero para pagar, no es empresario, no es millonario ni hijo de millonarios, entonces era el único candidato que no tenía, a diferencia de Diego Arria, que por ejemplo no tuvo ni que colectar dinero, sino que lo pagó de su bolsillo. Entonces uno no entiende, fíjate que dice esa nota de prensa que él va a realizar una declaración, una rueda de prensa con Diego Arria. Ahora son como, digamos, los aliados ahí disidentes dentro de la MUD. Uno no entiende cómo es que una persona que viene, digamos, del movimiento laboral, del movimiento de los trabajadores, con una persona, pues, que como Diego Arria, pero bueno, ellos se entenderán, ¿no? Fíjate, también en Noticias 24 publican estas declaraciones del diputado Miguel Ángel Rodríguez. Dice, con la ley de comunicación popular se avecina el fin de la libertad de expresión. Bueno, esa libertad de expresión se ha acabado en este país unas cuantas veces en los últimos años. Yo recuerdo cuando salió la conocida ley Resorte. La ley Resorte es la sentencia de la libertad de expresión e información. Ya tiene varios años y parece que todavía está viva, porque si dicen que ya se va a morir es porque no ha muerto, ¿no? ¿Te acuerdas que decía Ley Mordaza? Pero me gustaría leer el titular, si lo pueden poner otra vez, por favor, porque es bastante interesante. Fíjate. Pero imagínate tú la contradicción. Yo pido, por favor, al pueblo venezolano que lea esto y diga el absurdo. Con la ley de comunicación popular se avecina el fin de la libertad de información. Vamos a entender, él dice que con la comunicación popular se acaba la libertad de información. Bueno, esa es la concepción que tiene la derecha. El miedo que le tienen
al pueblo y a la organización popular, al ejercicio pleno del poder popular. Él mismo lo dijo, o sea, no, esto no es una interpretación. Bueno, fíjate, información internacional, y con esto vamos a cerrar esta parte. Dice RT Noticias el día de hoy, Rusia Today. Argentina denuncia la presencia de armamento nuclear británico en las Malvinas. La denuncia se hizo ante la Organización de Naciones Unidas. Un tema que no bastante, pero bastante delicado. Por supuesto no va a hacer nada las Naciones Unidas. Unidas. Pero las naciones latinoamericanas y sobre todo suramericanas sí podrían hacer. Sumamente grave, Marcano, porque existe un tratado firmado por los países latinoamericanos, un acuerdo suscrito que prohíbe la existencia de armas nucleares en América Latina y el Caribe. América Latina es tierra de paz. Tenían que venir el imperialismo y el colonialismo británico con su basura armamentista, sus armas de destrucción masiva y su basura radiactiva a meterla en América Latina. Tenemos que decir que no. Y ojalá que esos medios de comunicación y toda esa laraca mediática que se arman cuando una nación insurgente comienza a hacer experimentos con energía nuclear se activen de la misma forma ante este atentado a la paz, porque esto es una agresión contra toda América Latina, no solamente contra Argentina. Y todos los pueblos de América Latina tenemos que apoyar a Argentina en la defensa de la paz. Así es. Bueno, son las 6:05 de la tarde. A esta hora nosotros le vamos a presentar parte de las reacciones de algunas personas en la calle frente a algunos hechos que son noticia. El diputado Ismael García, dirigente o ex dirigente del partido Podemos, porque Podemos ahora tiene otra dirigencia, él creo que creó algo así como Avanzada Popular, donde está Henry Falcón. Progresista. Avanzada Progresista, correcto. Bueno, dio unas declaraciones que han generado reacciones distintas. Vamos a ver qué piensa la gente en la calle. Nosotros le mostramos el video a las personas. Necesitamos tener 4 cosas claras. La unidad de todos nosotros. Enfrentar el paquetazo. Pedir una ley general de aumento de sueldo y salario. Y resolver a la mayor brevedad posible nuestro candidato presidencial. Eso es fundamental. Y todo eso, por supuesto, nos va a dar mayor fuerza para enfrentar todas las cosas que están por delante, que vienen. Yo creo que podemos tener en esta oportunidad una gran opción, porque ninguno de esos patarucos que tienen allí ellos como candidatos le va a dar el vuelto a nuestro candidato. Bueno, no, considero que el señor esté errado, porque hay que seguir con lo que dice la Constitución, que sería la Asamblea Nacional donde se diría si vamos o no a elecciones, según lo que si el presidente ya está apto para seguir con su mandato, o bueno, si no está apto, será la Asamblea la que decida qué es lo que se debe hacer en el país. Enfrentar el paquetazo, pedir una ley general de aumento de sueldo y salario y resolver a la mayor brevedad posible nuestro candidato presidencial. Oye, esta decisión no le compete a él, de verdad. Fuimos 8 millones de votantes para que él venga a tomar una decisión por su cuenta. Esto se lo podemos dejar en manos de la Asamblea Nacional y que decida de verdad qué es lo que se va a hacer. Y resolver a la mayor brevedad posible nuestro candidato presidencial. Esto que está haciendo Ismael García, yo pienso que se está adelantando los hechos. Yo pienso que no es el momento para estar sacando candidatos ni estar preparando candidatos para nada. Bueno, ahí hay varias cosas que dejar claras. Uno, por una parte, está el hecho de que el presidente de la República está cumpliendo con un tratamiento, está recuperando su estado de salud. El hecho de que haya venido de La Habana a Venezuela ya es muestra de una evolución. No está planteada ningún escenario electoral presidencial en este país. Que haya unos desesperados que no tengan, digamos, la capacidad o la visión para esperar como corresponde al 2019, o podrían incluso esperar antes. Creo que a partir del 2013 o 2015 podrían ellos convocar un referéndum revocatorio y tratar de revocar el mandato de Hugo Chávez. Pero no están pensando en eso, están pensando en otras cosas que no están planteadas en la política nacional. Dice un viejo refrán por allí que de desesperado está lleno el cementerio, de desesperado está lleno el cementerio de los políticos. ¿Qué dice sí, bueno, Marcano, que evidentemente pues ese tema de... Bueno, lo único que muestra, yo no sé, a mí se me ocurre que puede ser también una estrategia para, digamos, para darle un trancazo a Enrique Capriles Radonsky. Sabemos que Enrique Capriles Radonsky, y bueno, el Partido Primera Justicia, pero sobre todo la figura, por la forma como llevó la campaña presidencial el Comando Venezuela o Comando Tricolor, no terminó siendo del agrado no lo era de varios partidos y no terminó siendo del agrado de muchos sectores de la oposición. Entonces yo creo que lo que están buscando es como que lo ven a Enrique desenfrenadamente en campaña presidencial, pues siendo gobernador del estado Miranda. El señor gobernador no habla de nada que tenga que ver con Miranda, sino que se la pasa hablando de temas de trascendencia nacional. Imagino que también puede ser una estrategia como para decir, ya va, espérate, candidato en caso tal, o tener el líder de la oposición es este. No me imagino que también es contra Capriles que va. No es el chavismo. Cuando Enrique dice, vienen por mí, sí, van por ti, pero no es Chávez ni es el proceso revolucionario. Quienes van por ti es Acción Democrática y COPEI. Así es.
En todo caso, yo no le daría tanta importancia a ese personaje. Ayer hubo una revolcada, bueno, el gobernador de Miranda, después que no lo van a una hacer revolcada, le dio una revolcada el 7 de octubre. Yo creo que tiempo hay de otro. Son las 6:09 de la tarde. Vamos a hacer una pausa. Antes tenemos que mostrarles cómo se hace gestión en la Revolución Bolivariana. Le vamos a presentar esta obra del presidente Hugo Chávez. Allí la tienen. Se trata de nuestro satélite Miranda. Vaya usted, tremendo logro. El satélite de observación remota Miranda, propuesto en órbita el 28 de septiembre del año 2012 desde la República Popular China. Está destinado a tomar fotografías digitales de alta resolución del territorio venezolano para múltiples usos de observación e investigación. Sería bueno tomar algunas fotos allí dentro de la MUC. Ya venimos con la mesa informativa. El canal de todos los venezolanos. Juro delante de Dios, juro delante de la patria. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron. Juventud heroica, ustedes vienen. Bolívar apuntó al corazón. Más demanda traición. 2 de febrero, Gobierno Patriota. El pueblo venezolano celebra el ejercicio del poder constituyente originario. 4 de febrero, Revolución Patriota. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La historia venezolana se divide en dos. El tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. 12 de febrero, Juventud Patriota. Una batalla heroica, el sacrificio de la juventud en estos valles de Aragua. 15 de febrero, Congreso Patriota. Discurso de Angostura. Bolívar en el discurso que aquí pronunció pintó en profundidad su pensamiento político. 27 de febrero, Rebelión Patriota. El 27 de febrero de 1989 se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Febrero Patriota, unidad y victoria. Recetas de amor para Chávez. Comandante, una recomendación: cumpla su reposo, recupérese, que aquí tiene su pueblo, que esté en la calle resguardando su constitución, resguardando nuestro proceso revolucionario. Chávez, contigo siempre, te amamos. Te recomendamos también, comandante, que tus hijas, esas hijas tan hermosas que tienes, te den bastante cariño, bastante masajito para que estés tranquilo en tu cama. Una receta importante para personas que tienen situaciones de salud, la pata de pollo, bien hervida, bien sancochadita, bien aliñadita con bastante, ajo, cebolla y cilantro. Mire que eso potencia, comandante, para adelante. Recetas de amor para Chávez. Venezuela, conocerla es tu destino. Voy a gritarlo en voz alta de manera responsable, porque somos mayoría y eso todo el mundo lo sabe. Desde este sábado 23 hasta el jueves 28 de febrero, el Partido Socialista Unido de Venezuela inicia el proceso de postulación de candidatos y candidatas para las elecciones internas del próximo 7 de abril, donde como militantes que somos de nuestra revolución, elegiremos a los compañeros y compañeras que participarán en las elecciones municipales del 14 de julio. Partido Socialista Unido de Venezuela. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSUV. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. Existen calles, monumentos, escuelas, mausoleos, cátedras, que llevan el nombre de Néstor Kirchner, como homenaje al presidente que le brindó la reivindicación que necesitaba el pueblo argentino.
gracias a su visión humanitaria, logró notables cambios para su nación que estaba sumergida en las ideas neoliberales. Hoy recordamos el natalicio del hombre que le regaló el resurgimiento a la Argentina y ayudó con sus acciones a la integración latinoamericana. Néstor Kirchner, el Grande del Sur. El canal de todos los venezolanos. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, sobre la mesa informativa vamos a poner varios platos a partir de este momento. Uno de ellos, la jornada que vive el Partido Socialista Unido de Venezuela en el marco de la escogencia de sus candidatos a unas elecciones primarias que se van a realizar el próximo 7 de abril. Para acompañarnos en este tema tenemos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a Eric Goicochea y también nos acompaña como periodista invitado Luis Araujo. Saludo para ambos. Luis, ¿cómo está todo, tocayo? Todo bien. Luis Araujo de Radio Nacional de Venezuela. ¿Ah? Periodista de Radio Nacional de Venezuela. Además, Sí, bueno, no, bastante movida la agenda informativa, sobre todo con el tema de las candidaturas. Y en la oposición, presidenciales, extraño. Sí, bueno. ¿Crees que hay... ellos están preparando de que candidaturas presidenciales, cosas? Entonces, ¿piensan ustedes dos sobre eso? Para empezar, a ver que he hecho un vistazo a la página de Globovisión. Ahí mismo se están despellejando COPEI, Primero Justicia. Hay discursos bastante incongruentes. Por ejemplo, llega y dice a la gente de Primero Justicia que ellos van a construir una candidatura en consenso, pero después dicen que el líder es Capriles Radonsky. Entonces, ¿cuál es el consenso que se piensa construir? Es decir, realmente ellos están nadando en unas aguas bastante complejas porque ni siquiera saben hacia dónde se quieren lanzar y demuestran al país... ¿Tú no ves eso como no será parte de una estrategia? Es decir, tú empiezas a dividir, te creas esto y centras toda la atención en eso. Sí, yo creo que es más que todo generar un ambiente en donde las discusiones de los temas centrales del país, en donde tiene la agenda de gestión el gobierno nacional, quede en un segundo plano. Y mediáticamente imponer matrices de opinión en función de cuál es su deseo principal, que es que efectivamente en el país haya unas elecciones. Escenario que además nosotros nunca hemos negado porque el mismo presidente de la República lo puso en la palestra pública. Pero lo interesante es que la matriz de opinión hasta la imponen mal, porque lo único que expresan es un desorden, es un caos y es la falta de criterios de unidad en relación a la llamada mesa de la unidad democrática. Sin lugar a duda, el espacio de dirección política de la oposición venezolana, que lo que tiene es de todos menos dirección alguna. No, y también hay que agregar allí el hecho de que, por ejemplo, ellos acompañan toda esta estrategia política con una serie de rumores que empiezan a volar por las redes sociales y resulta que es totalmente falso. Pues, por ejemplo, el día de ayer hablaban de los tanques de guerra, que lo mencionó Eduardo Cabaña en la rueda de prensa, y estaba precisamente en ese momento la jefa de gobierno Instituto Capital, Jacqueline Farías, en una cola de un teatro con su familia a punto de ingresar a una obra de teatro. Entonces uno dice, oye, ¿cómo esta gente habla de que se está cayendo Caracas, que está tomada militarmente y están las autoridades con sus familiares ingresando a los teatros? O sea, es una realidad la que ellos tienen en mente, la que tienen virtual. En los medios de comunicación, exacto, y otra que se vive en el país. Ahora hay una realidad cierta que se está dando dentro de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, evidentemente, hecho innegable, la principal fuerza política de nuestro país. Sobre eso nosotros consultamos a algunas personas en las calles para conocer su percepción acerca de este proceso que se está llevando a cabo. Vamos a escucharlos. Me parece que el pueblo tiene derecho a escoger su candidato. Si por medio de una votación para elegir sus candidatos a las elecciones de alcaldía y para mitad de año, sí, es democrático. El Partido Socialista de Venezuela hace las elecciones democráticas y pluralistas como debe ser, a través del voto, para que todo el mundo manifieste su voluntad. Ahí está. Bueno, Eric, una primera consulta sobre el tema. ¿Hay alguna diferencia entre lo que está haciendo hoy el PSUV y lo que, bueno, obviamente las aspiraciones en cuanto a candidaturas son distintas? En el caso de las que se hicieron el 12 de febrero del año pasado en los sectores de oposición, se escogieron no solamente candidatos a alcaldes y gobernadores, muchas de las cuales se están ahorita revirtiendo, entiendo. Pero, bueno, la diferencia entre ese proceso y lo que ahora hace el PSUV, como un primer abreboca de esto. Claro, la naturaleza de cada uno de los procesos se diferencia. Uno, el hacer primarias en la oposición responde a la incapacidad de poder crear mecanismos de unidad. Y ellos, el único formato que tienen para cohesionarse en torno a la cantidad de diversos factores de la sociedad venezolana que no se identifican, que lo único que los une es su no identificación con el gobierno nacional, entonces el único mecanismo que tienen es, bueno, vamos a dilucidar esto en las urnas, ¿sí? La naturaleza del proceso de escogencia o de candidatos para el Partido Socialista Unido responde fundamentalmente a la gran variedad de liderazgos
en sus diferentes niveles, territoriales, sectoriales, que hay dentro de la plataforma política que significa el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la posibilidad efectiva de que no solamente el mejor candidato, sino el candidato con más trabajo sea el que se exprese en las urnas. La naturaleza de ambos procesos difiere diametralmente. En uno nada más estamos buscando el vínculo que sea capaz de aglutinar el mayor liderazgo, mientras que en el otro estamos evaluando un producto de mecanismos y de sobre todo criterios de excelencia política, que es lo que requiere el pueblo venezolano. Hay que agregar allí también en su naturaleza el carácter de clase, ¿no? Que tiene Además, fundamentalmente, nosotros estamos, sin lugar a dudas, en una plataforma política que tiene unos intereses de clases muy bien diferenciados del de la oposición. Y además de los intereses de clase, nuestro liderazgo debe responder a esos intereses de clase. Y yo estoy seguro que muchos de los candidatos o de los postulados en este momento son dirigentes vecinales, dirigentes comunales, dirigentes de consejos comunales. Contrario a los dirigentes de la oposición que trabajaron en Sábado Sensacional o tenían programas que hacían aquí en Táchira. Hay una diferencia. Pues, así es. En esencia, yo creo que ahí radica la diferencia de nuestros procesos de primaria. El proceso puede ser igual, es decir, la gente vota. Pero el por qué vota es lo que a nosotros nos diferencia políticamente. Erika, específicamente, ¿qué fue lo que se hizo este fin de semana y qué pasos vienen en términos de la elección de esos candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela? Fíjense que uno de los elementos más interesantes del proceso de las primarias dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela es que es democrático hasta en el proceso de postulación. ¿Sí? Es decir, no es nada más el hecho egoísta de la política, del proyecto personal, de que fulanito de tal o yo quiero ser candidato. Y por lo tanto, como yo tengo, pues vivo un Estado social, democrático, derecho y justicia, yo tengo en verdad la libertad de poder asumir o tener aspiraciones. El que respira, aspira, ¿no? Generalmente se dice en la política nacional. Entonces, como yo respiro, aspiro a cualquier cargo. Pero en el Partido Socialista Unido de Venezuela, la dinámica es que en verdad la base tiene que tener una influencia, y la base no como el elemento abstracto de aquellos de, bueno, los viejitos y los adultos más. No. La base como aquellos jóvenes, militantes, adultos mayores, señoras, amas de casa, que tienen una responsabilidad orgánica dentro del partido, tienen la obligación, porque es una obligación política, moral, es un imperativo categórico dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que aquellos que aspiren sea porque tengan un trabajo de base. Por lo tanto, es la base la que debe postularlos. Y ese ejercicio democrático fue el que vivimos este fin de semana. La postulación de aquellos que aspiran con el legítimo derecho, no solamente de ser ciudadanos venezolanos, sino con la legitimidad del trabajo que tienen en su sector y en sus comunidades de base. Ahora, fíjate, hay distintos elementos que están en torno a esto, ¿no? Uno de ellos es el tema de la madurez que pueda tener la militancia para, en esta primera etapa, postular sus candidatos, posteriormente para elegirlo en unas elecciones mucho más abiertas. Pero estamos en la fase de postulación. Y te decía el tema de la madurez porque, bueno, se dan muchísimos casos. Hoy, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene la gran mayoría de los alcaldes del país. Muchos de esos alcaldes en este proceso de postulación nuevamente aspiran. No es lo mismo, no están en igualdad de condiciones a lo mejor quien es alcalde y alguno de esos dirigentes vecinales que tú mencionas. Entonces, ¿cuál es el elemento decisivo? Oye, porque bueno, el alcalde también tiene derecho tiene legitimidad, tiene legítimo derecho a aspirar, ¿no? Pero no hay una igualdad de condiciones, como habrá casos en los cuales habrá personajes que aprovechen su investidura de alcalde para tener mayor influencia. En términos de madurez de nuestra militancia, o digo nuestra porque yo formo parte de la militancia del PSUV, ¿pero tú crees que se han alcanzado niveles suficientes como para que ese tipo de cosas vayan reduciendo su impacto? Sí. En toda la dinámica de elecciones de primaria dentro de un partido político siempre hay elementos de fricción. Eso es inevitable. Eso es inevitable porque hay sectores, hay grupos de influencia, hay anillos de poder que evidentemente se mueven alrededor del hecho electoral. Eso no se puede negar, porque eso pasa en todo el espectro político de los partidos en el mundo. En el mundo. Basta recordar el proceso de internas tan traumático que significó para el Partido Demócrata ante Hillary Clinton y Barack Obama en Estados Unidos hace un par de años. Ahora, la diferencia que hay es la naturaleza del hecho político de un partido revolucionario conformado por camaradas con trabajo de base, que es hacia donde se está dirigiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todavía no lo es totalmente. Todavía el Partido Socialista Unido de Venezuela viene trabajando en conformar cada vez más espacios más revolucionarios de participación dentro de la estructura. Y te lo digo como militante. Y si hay algo que lo hace cada vez más revolucionario es el proceso de las internas, en donde efectivamente ahí se está demostrando. Este proceso ha tenido muchos mejores resultados en el tema del saldo organizativo que los anteriores.
Y este proceso sí ha demostrado efectivamente que esa curva de inmadurez política está descendiendo a niveles mínimos de tolerancia en función de que hasta ahora, en verdad, quienes están ejerciendo la capacidad de postular son aquellos que han venido trabajando. Y ese criterio significa fundamentalmente un ejercicio de madurez política. Es decir, aquí van a postular los que han venido trabajando en las diferentes elecciones, los jefes de las unidades de batalla, los comanditos parroquiales, los camaradas que han venido en sus comunidades ejerciendo con responsabilidad el ejercicio práctico de la política revolucionaria. Disculpa, Eric, hay un elemento importante allí que mencionar, ¿no? Que además que fue la Revolución Bolivariana que pone sobre la palestra pública este tema de que sean las bases las que decían sus candidatos. Hay otro elemento que es importante considerar, que es el hecho de que es primera vez, ¿no?, que en una revolución el pueblo busca a sus candidatos no por un tema de que le gustó la cara o que son los afiches los que se imponen o simplemente que él es la persona que con dinero financiaba, qué sé yo, el sancocho en el barrio. Así es. Sino que buscan sus candidatos porque están en el marco de un proyecto nacional que lanza el presidente Hugo Chávez el pasado 7 de octubre y quisiéramos saber de qué manera entonces se va a engranar estos candidatos que tienen por supuesto sus aspiraciones de participar con ese proyecto histórico, de qué manera se engranan para poder avanzar pues en ese avance hacia el socialismo. Pero una diferencia, me hiciste recordar en 1998, cuando las elecciones presidenciales que gana el camarada Chávez, la dirigencia de Acción Democrática, cuando dijo que iba a apoyar a Salas Romer y a su caudillo Alfaro Usero, lo desplazan del espectro político. En ese momento, algún dirigente de Acción Democrática del CEN dijo: la base ADECA de este país hace lo que la dirigencia ADECA de este país le ordena. Esa es la visión de las élites políticas de este país, que vino a cambiar en función de la Revolución Bolivariana. Pero hay un hecho que disculpa, y trata de tomarlo. Hoy precisamente Tomás Guanipa decía en su rueda de prensa de que ellos tienen un discurso a la opinión pública y una agenda a puerta cerrada de sus partidos. No es lo mismo lo que acabas de mencionar, pero no ha cambiado. De parte, como dicen los abogados. No ha cambiado nada entonces, parece la posición. Así es, delito confeso y bueno, no hacen falta más pruebas. Es importante recalcar eso, porque mucha gente que en el término de las últimas elecciones como que se le olvidó por el tema de las famosas primarias de la MUD, dijeron, bueno, que el chavismo y no sé qué, bueno, como que si hubiese que hacer unas elecciones primarias en el marco del proceso revolucionario para ver quién iba a ser el candidato presidencial. O sea, absurdo, bueno, como que si Chávez se iba a lanzar unas elecciones primarias y las iba a perder con algún otro candidato, entiendo, del proceso de idea es ridícula. O sea, con nadie se iba a lanzar, nadie que milite se iba a lanzar contra Chávez en una candidatura. Más que por un temor, pero por un reconocimiento de liderazgo. No, bueno, exactamente, por respeto a lo que representa Chávez ante la historia y ante el proceso revolucionario. O sea, pero el tema es de que aquí, exactamente, los partidos de la Cuarta República que iniciaron el proceso de elecciones de alcalde, nunca designaron los candidatos por elección de la base, sino que los nombraba, los de AD los nombraba el CEN, los nombraba siempre una cúpula, y el primer partido, o sea, el primer movimiento político que inició la elección por la base de sus candidatos fue el proceso revolucionario. Los partidos de derecha jamás lo hicieron. Fíjate. Tenemos muy pocos minutos, muy pocos segundos, de hecho, Eric, pero tengo que preguntarte acerca de un elemento que va, entiendo yo, enlazado con esto de las primarias, del proceso de postulación, y es el tema de las conocidas escuelas de cuadro, que es un proceso que está en marcha. Hay una experiencia que se dio recientemente, yo quisiera breve comentario e información tuya al respecto. El viernes tuvimos el acto de inauguración de la Escuela William Lara, la Escuela de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un trabajo a largo plazo. La idea es que en un lapso de 2 años podamos estar en proceso de formación con más de 4.000 camaradas de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos pues el compromiso del apoyo de camaradas como Ali Rodríguez Araque, de Fernando Soto Roja, quienes sirvieron de ponentes para esta clase inaugural que le hicimos el día viernes, y vamos a realizar un trabajo. En los próximos 6 meses vamos a estar inaugurando las escuelas en los 24 estados del país. La idea es que podamos crear un gran sistema de formación y un gran sistema de escuelas de la juventud del partido. Es una deuda del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSU. Y estamos saldando esa deuda. Es una deuda histórica, es una deuda de la revolución, ni siquiera del partido. Es una deuda de la revolución, una deuda de todos los partidos de las plataformas principales de la revolución, y estamos empezando a asumir. ¿Cómo se involucran los jóvenes con esto? Mira, ahí tenemos en la página web de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, van a encontrar todos los contactos, toda la estructura de la escuela, cómo no solamente contribuir o participar pasivamente, sino contribuir a la conformación de escuelas y espacios de formación en las comunidades y en otros espacios. No solamente es un hecho de recibir, de dar y recibir clases,
sino de que todos asumamos el proceso de la autoformación también como un elemento relevante para la construcción. Bueno, muchas gracias, Eric, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Un saludo pues, a toda la militancia del Partido Socialista de Venezuela. Los invitamos a participar en este proceso de elecciones y a votar por aquellos y aquellas compatriotas y camaradas que le echan pichón en su comunidad y que además tienen ese nivel de conciencia política y de formación política y ideológica como para asumir esas tareas de construcción del socialismo en Venezuela. Ya regresamos, esto es Mesa Informativa, nos vamos con la cápsula ideológica que la tenemos ahí atrás en pantalla. La vemos. Vladimir Ilich Lenin, el camarada Lenin. En todo el mundo, allí donde hay capitalistas, la libertad de prensa significa libertad para comprar periódicos, para comprar escritores, para sobornar, comprar y falsear, entre comillas, opinión pública para el beneficio de la burguesía. Vladimir Lenin. Juro delante de Dios, juro delante de la patria. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron. Juventud heroica, ustedes vienen. Bolívar apuntó al corazón. Más de tanta traición. 2 de febrero, Gobierno Patriota. El pueblo venezolano celebra el ejercicio del poder constituyente originario. 4 de febrero, Revolución Patriota. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La historia venezolana se divide en dos. El tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. 12 de febrero, Juventud Patriota. Una batalla heroica, un sacrificio de la juventud en estos valles de Aragua. 15 de febrero, Congreso Patriota. Discurso de Angostura. Bolívar en el discurso que aquí pronunció pintó en profundidad su pensamiento político. 27 de febrero, Rebelión Patriota. El 27 de febrero de 1989 se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Febrero Patriota, unidad y victoria. Todos los asesinatos y desapariciones ocurrieron entre el 27 de febrero y 10 de marzo de 1989. El presidente Pérez, con todo ese desastre de medidas, nos está ahorcando. Señores, entiendan, esto es una reivindicación de los trabajadores del transporte. Han pasado cerca de 15 años y aún no se han identificado ni castigado a los responsables de estos graves crímenes contra los derechos humanos. Sí, juro. El Caracazo, este martes, después de la hojilla, por Venezolana de Televisión. El canal de todos los venezolanos. Bueno, seguimos aquí en la mesa informativa. Se incorpora con nosotros Gabrielita Graterol. Ella viene, Graterol, no Graterón como el alcalde de Chacao, pero además viene a hablar de un tema bien interesante que son las residencias estudiantiles que ahora entrega el gobierno revolucionario, con lo cual se reivindica y se salda una deuda histórica con los estudiantes universitarios. Y vamos a ver por qué decimos que se salda una deuda histórica. Seguramente Gabriela nos va a hablar sobre eso. Gabriela, ¿qué importancia tienen esas residencias estudiantiles? Efectivamente, como lo decíamos el día de la inauguración, en Caracas hace más de 30 años hay residencias estudiantiles. Y eso es porque los gobiernos de derecha identificaron ese espacio como un caldo de cultivo para los revolucionarios. Y efectivamente por eso la cierran. Y ahora mismo también es como feroz el ataque que hace la gente del FCU, La Patilla, otros personajes de ese estilo, en contra de la construcción
de poder popular que significa la organización del estudiantado revolucionario en torno a esta conquista que solamente es posible en revolución. Solamente en el gobierno de Hugo Chávez y en la revolución bolivariana tenemos unas residencias dignas, sin tiros, sin muertos, sin allanamientos, sino más bien con propuestas concretas. Nosotros ¿Qué significa eso de las residencias? Porque de repente alguien que está en su casa dirá, bueno, ¿para qué necesitan una residencia los estudiantes? ¿Por qué? Sí, bueno, fíjense que todo este proceso, para nosotros, para las brigadas por las residencias estudiantiles, comenzó hace unos 3 años. Hicimos unos censos en la Universidad Bolivariana, en la Universidad Central, en la UNEARTE, y esos censos arrojaron más de 3.000 estudiantes que se encontraron residenciados en Caracas, que están en condición de hacinamiento, o que sencillamente al menos en la universidad, u otros muchos compañeros que al menos están en la bandera, en el terminal. O sea, viven que si en Valencia, Maracay, Los sí, Teques, o Guatire, se quedan 2 días en la casa de un amigo, otros 2 días en casa de otro amigo, y por supuesto estudian aquí en Caracas. Y estudian acá en Caracas, en las universidades del municipio Libertador, y por supuesto eso en cuanto al rendimiento que podemos tener en las universidades, y el desarrollo como ser humano, como ser social, como político, es básicamente imposible en esas condiciones. Gabriela, ¿sabes? Al principio, Ronald, mostrábamos una información que sale hoy de la Asamblea Nacional, y es que se va a hacer una serie de investigaciones en torno a algunos crímenes que fueron cometidos durante el periodo de la Cuarta República. El desalojo de residencias estudiantiles, el maltrato en contra de movimientos estudiantiles, yo creo que podía estar incluido dentro de eso, ¿no? De uno de los tantos maltratos que recibió aquí la población venezolana. Por cierto, nosotros teníamos el viernes unas imágenes de algunos periódicos de la época, los años 60, 70, si Cristian los tiene por allí seguramente nos los va a mostrar ahorita. Lo que quiero de algún modo resaltar aquí es el hecho de la conciencia que puedan tener ustedes como estudiantes de justamente esa historia contemporánea que tiene nuestro país, ¿no? Y sobre todo el movimiento estudiantil. Porque lamentablemente en los últimos años uno ha observado cómo hay algunos jóvenes, algunos estudiantes del país que dicen, bueno, cosas del pasado, lo decía Ronald, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ya eso es fastidioso, yo no viví eso, alguno por allí llega, asoma eso, ¿no? Yo no viví eso, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Qué tan importante es para ti, caso personal como joven, el conocimiento de la historia para poder entender lo que está pasando? Sí, efectivamente, los últimos días nosotros hemos escuchado barbaridades de los manitos blancas, como que por ejemplo las residencias estudiantiles las cerraron porque era mucha la demanda de estudiantes, pero no cuentan la historia de los tanques entre la universidad, los 2 años que pasaron la Universidad Central cerrada, el allanamiento, la cantidad de estudiantes muertos, perseguidos, los compañeros que ametrallaron dentro de su familia simplemente por pensar distinto, y que ahora, bueno, esos chicos, esos muchachos y muchachas, que son unos jalamecates de los rectores, así mismo hay que decirlo, porque son una gente que no se debe al gremio, no responde a las solicitudes concretas del estudiantado venezolano, que tiene tradición de lucha desde José Félix Ríos y los seminaristas de la Batalla de la Victoria hasta nuestros días. El estudiantado venezolano ha demostrado que es revolucionario, que siempre ha estado a la vanguardia de los procesos y de las luchas del pueblo bolivariano. Ahora, Gabriela, ¿cuál es el trabajo que deben hacer los jóvenes que reciben todos estos beneficios de la Revolución Bolivariana para que estos jóvenes que se oponen a este proyecto o que tienen confusiones acerca de esta historia entiendan la lucha histórica que se está saldando en estos momentos? Sí, nosotros decíamos, es una consigna constante en nuestra organización, el hecho de las residencias estudiantiles dignas, productivas y autosustentables. Eso está enmarcado en una filosofía de vida, eso está enmarcado en el plan de la patria, porque nos sugiere, entre otras cosas, superar la división social del trabajo. Nos sugiere el hecho de nuestras unidades de producción, porque por cierto, va a haber unas empresas de propiedad social directa allí donde los y las estudiantes van a tener la oportunidad de desarrollarse como trabajadoras en formación calificada, además de una interacción directa con la solución de problemas concretos de nuestra sociedad. Fíjate, Gabriela, lo que te mencionaba, ahí está Cristian atento y nos colocó esta imagen, corresponde al diario El Universal, Caracas, martes de diciembre de 1966. En la Universidad Central califica Gonzalo Barrios de gran acierto la clausura de las residencias estudiantiles. La eliminación de ese foco subversivo, dijo, no acabará totalmente con la subversión, pero al menos, agregó, le restará estímulo. Ahora, es bien triste que algún joven de esta época tome argumentos, por ejemplo, de Gonzalo Barrios. Es decir, no, yo como pararse frente a mí y decir, no, bueno, como decía Gonzalo Barrios, eso era innecesario por esto, esto y esto. Digo, bueno, además es bien interesante porque muchos pasan las peliculitas gringas aquí en Venezuela, donde aparecen las grandes universidades y se ve que hay residencias estudiantiles, los estudiantes viven en las universidades o están cerca de las casas de estudio, y uno decía, bueno, ¿por qué en Venezuela no hay? Y mucha gente no sabía, o mucha gente no sabe hoy,
mucha gente no sabe, incluso esos muchachos, manitas blancas, que van y marchan y dicen, yo no sé qué, y están en la Cuba, no tienen idea que aquí habían residencias estudiantiles y mucho menos de quién las cerró y por qué. O sea, pudiera hablarme un poquito de eso, Gabriel. Y hay que agregar también allí que hay un tema allí de fondo, ¿no? Recordemos que las universidades eran el foco de cómo las clases elitescas de este país fueron convirtiendo en un búnker para defensa de la derecha, pues. Y el tema de las residencias estudiantiles se viene a ser necesario por el hecho de que hay muchísimos estudiantes fuera de Caracas que necesitan una universidad y no había municipalización de la educación como lo existe con la revolución. Es decir, había una gran cantidad de jóvenes con ánimos de estudiar, tenían que ir a Caracas a vivir arrendados, por cierto, en Santa Mónica casi, sí, claro, en su mayoría alrededor de la Universidad Central de Venezuela, es todo un sector de alquiler, pues donde se lucra toda esta gente de la necesidad de estos estudiantes. Es decir, estas residencias no solamente acaban con ese negocio, que por supuesto tiene participación de las autoridades universitarias, porque si no se preocuparan porque de centros estudiantiles en sus entornos y no centros comerciales, como fue en un principio la idea de utilizar ciertos terrenos. En ese sentido, entonces, ¿cómo esto ayuda? No solamente al tema de desarrollar la necesidad de estudiantes para tener los elementos para seguir avanzando, sino también en la conciencia histórica de un estudiante que viene de ser utilizado como mecanismo para el enriquecimiento, pues. Claro, bueno, el desarrollo del capitalismo en Venezuela se concentró en las grandes ciudades y por supuesto era conveniente concentrar los centros educativos en esas grandes ciudades y los comercios, que es lo más importante para los capitalistas. Por lo tanto, el pueblo, la gente, los humanos, tuvimos que vernos relegados a vivir en las periferias de las grandes ciudades en el mejor de los casos. Entonces, bueno, los estudiantes y las estudiantes entendemos también este proceso de las residencias estudiantiles como un tema táctico, si se quiere, porque también nuestra idea es, como les decía antes, superar el tema, la barrera del paradigma de, digamos, el trabajo intelectual y el trabajo, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual y, digamos, satisfacer o brindar de alguna manera a la sociedad venezolana todo lo que esta nos brinda en la producción de nuestra educación. Es decir, en Venezuela la educación es pública, es gratuita, ahora nuestra tarea es que sea de calidad, que nuestros pensum de estudios tengan que ver con la realidad socioeconómica, política, cultural de nuestro pueblo venezolano. Y esos son los retos que vienen a futuro. Muchísimas gracias, Gabriel. Y tenemos que cerrar ahí, Luis. ¿Qué edad tienes tú, Gaby? 20 años. Hay que ponerle la edad a los muchachos estos que dicen que son los líderes de los estudiantes de la oposición, que muchos ellos pasan de 25 años y algunos ni siquiera estudian, ¿no? Y se puede tener 18 años, 17 años. Pero eso no significa... No se sabe dónde van. Claro, eso significa en todo caso ser joven, tener 20 años. También. Hugo Chávez es un señor que tiene más de 20 años y es un tipo de ideas jóvenes, es un tipo que piensa como los revolucionarios, porque los jóvenes somos en esencia revolucionarios. Sí, pero todos tienen 25 años, pero tienen 50 en las prácticas. Así es. Gracias, Gabrielita. Gabriela Graterol, ella es estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, estudia economía política. Con ella hemos compartido la importancia de estas residencias estudiantiles. Fueron inauguradas el pasado viernes en la ciudad de Caracas, son 144 habitaciones, correcto. Ahí van a estar más de 700 estudiantes, no solamente venezolanos, hay que decirlo también, estarán algunos estudiantes extranjeros como parte de los convenios que ha suscrito nuestra nación con otros países del mundo. 6:41 minutos de la tarde. Al regreso vamos a estar ahondando y sobre esta mesa informativa pondremos un plato bastante interesante, algunas informaciones que fueron filtradas recientemente y que involucran a algunos sectores políticos de nuestro país. De eso hablaremos al regreso de la pausa. El canal de todos los venezolanos. Juro delante de Dios, juro delante de la patria. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron. Ustedes vienen. Bolívar apuntó al corazón. Más de tanta traición. 2 de febrero, Gobierno Patriota. El pueblo venezolano celebra el ejercicio del poder constituyente originario. 4 de febrero, Revolución Patriota. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La historia venezolana se divide en dos. El tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. 12 de febrero, Juventud Patriota. Una batalla heroica, el sacrificio de la juventud en estos valles de Aragua. 15 de febrero, Congreso Patriota. Discurso de Angostura. Bolívar en el discurso que aquí pronunció pintó
en profundidad su pensamiento político. 27 de febrero, Rebelión Patriota. El 27 de febrero de 1989 se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Febrero Patriota, unidad y victoria. Yo no caigo en esa trampa, por la seguridad de mis hijos y por la seguridad de todos, no a las compras nerviosas. Hay que comprar justo lo que se necesita, porque si no eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Por eso los productores, distribuidores y consumidores estamos alerta las 24 horas del día para defender la mesa del venezolano. Combate el egoísmo, no caigas en la trampa, dile no a las compras nerviosas. Queridos amigos, son las 6:45 minutos de la tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Lo anunciábamos antes de enviar a la pausa. Hay un tema que surge como noticia en estos días y es que se ha dado a conocer un nuevo caso de financiamiento de parte de organismos de los Estados Unidos a sectores políticos en nuestro país. Para explicar en detalle de qué se trata, está con nosotros Kenny Osa, forma parte del colectivo Nodo Libre, se incorpora a esta mesa informativa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, explícanos, Kenny, ¿de qué se trata esto? Sí, fíjate, bueno, esto no es más que lo que nosotros de alguna manera ya sabíamos, pero Wikileaks pues en este momento expone nuevamente documentos que revelan nada más y nada menos que la injerencia del Departamento de Estados Unidos sobre las políticas, digamos, que se están implementando acá en el gobierno, en la revolución. Y no es algo nuevo, ¿no?, para nosotros. La oposición y toda su agenda está marcada completamente por estos organismos privados de inteligencia que intentan nada más y nada menos que desestabilizar. ¿Dónde están las pruebas? Sí, es importante. Todas las pruebas están dentro de Wikileaks, que bueno, asumimos que ellos de alguna manera clasifican documentos que sacan de distintas instancias gubernamentales, de distintos lugares, ¿no? Y es interesante cómo esos documentos, muchos de ellos, de dos agencias privadas internacionales, una es Stratford y otra es Canvas, que han copiado, esta última operó inicialmente en Serbia y que duplica de alguna manera esas estrategias usando a las fuerzas estudiantiles para desestabilizar. Y ese es el modelo que ellos proponen que la oposición haga aquí en Venezuela. Y eso es debido a, digamos, lo desmenuzado que está, lo poco articulado que está la oposición venezolana, y no tienen de alguna manera otra estrategia sino usar a los movimientos estudiantiles para crear desestabilización, infundir miedo, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes ahí, que a veces uno habla de este tipo de cosas? Hay gente que te dice, no, chicos, ustedes inventan tonterías. ¿Qué va a estar pendiente la CIA de este gobierno, de tumbar a Chávez? No, o sea, como que si eso fuera una cosa que ellos mismos no dicen, que lo dicen en sus propios canales de televisión, y que además, pues, la CIA no es una policía, la CIA existe para eso. La función de la CIA es tumbar gobierno. Pero me llama la atención el tema de la empresa
Stratford. Esa Stratford es la misma que es una empresa de mercenarios, para decirlo claramente. Totalmente. Stratford, para quienes no lo saben, es una empresa que, bueno, entre las cosas que hace seguridad. Ellos lo llaman seguridad integral, seguridad militar, una cosa así que es mercenarios. Pues ellos se meten en países de África, se meten en el Medio Oriente. Yo creo que hasta en Colombia llegaron a estar en algún momento personas, asesinos a sueldo, soldados a sueldo. Es decir, para que Estados Unidos, las potencias colonialistas, nos manden sus tropas, contratan a esas empresas como Stratford y mandan mercenarios que van a matar por dinero, no les importa ni a quién ni por qué. Esa es la empresa de la que estamos hablando allí. Esa misma, Stratford y Canvas, que Ahí recientemente... está la nota, podemos mostrarla. Sí, Kenny, como no, para... estos son pruebas Ahí de alguna vamos a ver. manera de estas publicaciones. Esta es una traducción de un centro de noticias internacional que ha hecho de estos documentos publicados en inglés en la mayoría de los casos, pero donde a lo que se dedican, tú lo has dicho perfectamente, ahora en convenio estas dos empresas, Canvas y Stratford, es a desestabilizar cualquier intento, básicamente en América Latina, de que pueda resurgir como un modelo alternativo de sociedad para levantarnos, digamos, del yugo en África colonialista. También se ha metido la Stratford y ha hecho guerras directas con soldados y equipo militar. Sí. La Stratford, si no me equivoco, fue la misma que no me acuerdo en qué país de África, con unos helicópteros Mi-24, los Mi-35, que son los que tiene Venezuela, pero en su versión anterior, los compraron y los metieron en una guerra interina en un país en África y se caen a tiros. Bueno, y han vuelto un desastre al hermano pueblo africano. O sea, a esta gente no le importa a quién mata. Fíjate que que decía Luis, lo decía Ronald, a mí me llama mucho la atención porque realmente es así, ¿no? Parte de la dinámica política del país lleva a que muchas cosas sean banalizadas, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, a veces se descalifica, ¿no? Pero uno ve, y tomemos este hecho reciente, ayer la película, la mejor película de acuerdo a la escogencia del Oscar, es una película, se llama Argo, que es una confesión, ¿no? Una confesión de norteamericanos que revela que, bueno, ciertamente funcionarios de la CIA fueron a Irán a hacer actividades de espionaje y todo, y se desarrolla toda una trama allí. Bueno, y ellos agarran y obviamente ellos siempre son los buenos de la película, ¿sabes? Los gringos en todas partes son, el tema de los G.I. Joe es una cosa impresionante, pues ellos son lo máximo y salvan al mundo, pero es una confesión de las cosas que son capaces de hacer. Por una eso... película reciente, bueno, tiene algunos años, de Matt Damon, Verde, que revela cómo soldados norteamericanos enviados a Irak, bueno, se revelan frente al hecho de que no había ninguna arma. Y estamos hablando de Venezuela. Y Venezuela es la nación con la mayor reserva de petróleo de este mundo. Entonces uno dice, bueno, si son capaces de hacerlo allá en Libia, donde lo hicieron, lo están haciendo en Siria, en Afganistán, en Irak, bueno, Venezuela, país impulsor de la integración latinoamericana con la que Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo. UNASUR, el ALBA, Venezuela, país que empujó el derrocamiento del ALCA, una propuesta de Estados Unidos, de Bush. Venezuela, primera reserva de petróleo del mundo, Luis. Por eso a las pruebas tenemos que remitirnos, ¿no? En ese complot específicamente, ¿qué nos traes allí? ¿Qué cosas pudiste conseguir que demuestran pues que la CIA sigue tratando una vez más detrás de este complot que tiene, utilizando estudiantes o pseudo estudiantes para tratar de desestabilizar el país? Sí, mira, aquí hay diferentes cosas porque esto, como decía, no es nuevo. Esto data del 2004 incluso y ahorita es que, bueno, se están empezando a evidenciar documentos. Hace un tiempo, por ejemplo, se reveló un documento en el cual, que es otro elemento que también conocíamos de alguna manera, pero que quedó allí evidenciado, en el cual Microsoft intentaba sacar información a través de su sistema operativo desde PDVSA hacia la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Eso está revelado en esos documentos, cualquiera tiene acceso a eso. Y bueno, como eso, por ejemplo, acá hay uno de los documentos, dice, me permito leer, los cables filtrados describen cómo los diplomáticos norteamericanos intentaban convencer sin éxito al ministro de Defensa de Brasil a distanciarse de Venezuela. Otro documento explica cómo Washington no se atrevió a bombardear en Colombia por miedo al escándalo que formaría Chávez a nivel continental. Entonces, de alguna manera, estas empresas también como Canvas se disfrazan de ofrecer servicios a las personas, los líderes mundiales que toman decisiones, de hacerle análisis estratégico de la región, de los elementos económicos, sociales, políticos, pero realmente el plan detrás de todo esto es desestabilizar. Interesante, Kenny, también señalar aquí que todo el poder imperial, todo el poder hegemónico de los medios de comunicación imperialistas, todo el poder de las redes transnacionales, de la alimentación, del transporte, de todo lo que se produce y se exporta en este mundo, todo ese poder detrás de esta oposición que tenemos aquí, no ha logrado
avanzar a ningún espacio realmente que amenace la revolución bolivariana y siga la revolución bolivariana, aún en la situación en que se encuentra el presidente Hugo Chávez, dando y siendo vanguardia de revolución y de transformación en América Latina. Así. Con todo el poder que tiene la CIA, seguimos a la vanguardia. Un llamado para todos esos jóvenes, esos chamos y chamas, que bueno, que de repente son idealistas, porque no se puede negar, de repente alguien puede ser crítico, ha visto alguna institución o algún funcionario de institución que no cumplió con su trabajo y por eso se volvió muy crítico con respecto al proceso de revolución. No, está bien, es válido. Es válido que, incluso es válido que esté contra el gobierno, el proceso, eso dentro de la democracia es válido, pero un llamado a ti, estudiante, chama, mosca, o sea, está pendiente de quiénes son y quiénes están detrás de esos grupos que ponen a los jóvenes a marchar, a los estudiantes a marchar, y ve a ver si realmente estás luchando por la libertad y la democracia o detrás de eso hay intereses mucho más oscuros de los que te puedes imaginar. Así como eres crítico con el gobierno revolucionario, sé también crítico con esos sectores políticos que te empujan a marchar hacia una embajada o no sé qué, y ve a ver, investiga, que para eso hay información pública en internet, quién está detrás de quienes te ponen a marchar. Correcto. Bueno, sí. Kenny, ya estamos en los minutos finales, te vamos a invitar a ti, a quienes nos están sintonizando a esta hora, a observar nuestra asamblea del día de hoy, porque la mesa informativa y el debate que aquí se da no solamente lo tenemos en los estudios venezolanos de televisión, también en las calles. Nuestra compañera María de los Ángeles se fue a la parroquia Petare del municipio Sucre, allí hizo un trabajo interesante y lo vamos a observar de inmediato. Informativa en la calle se trasladaron a la parroquia Petare, al núcleo endógeno Antonio José de Sucre. En esta oportunidad nos acompañan varios de los voceros del canal multiparroquial Barrio TV. ¿Cómo se expresa el poder popular organizado rompiendo las trincheras de los medios de comunicación privados? Sí, mira, aquí estamos debatiendo sobre nuestro canal metropolitano que estamos construyendo en Caracas, ¿no? Sobre la base de 8 escuelas, 8 transmisores al aire, una misma experiencia, una misma parrilla construidas entre todos. Nosotros estamos hablando de medios revolucionarios, de medios que transforman el poder popular, de medios comunales, sería en este caso, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, para nosotros nuestro jefe es el cerro que tú ves allá arriba. Nosotros regresamos a las bases, regresamos al pueblo. Además de eso, Barrio TV se configura como una gran escuela donde los jóvenes y los adultos de esas grandes comunidades populares pueden venir, asistir aquí y formarse en producción audiovisual. Y además de eso, la gran escuela también es como un gran plan de trabajo. Allí, además de estudiar, trabajan directamente en lo que les gusta y es un medio alternativo donde a los jóvenes se les forma para que se olviden de la delincuencia, se olviden de todos esos medios que atañen a la sociedad en este entonces. Exacto. Pero ¿cómo es esta lucha diaria que es eso, Barrio TV, de la mano con las comunidades para socavar todos esos medios de comunicación privados que intentan desestabilizar día a día la revolución bolivariana y sus avances? El mismo pueblo se aboca a las cámaras de Barrio TV y ellos mismos son los que transforman la información y transfieren una información veraz y correcta. En el municipio de Sucre son muchos los altercados que hay aquí con los problemas de salud, los problemas de la basura, y las mismas comunidades sirven de ancla, las mismas comunidades son aquellos que agarran las cámaras y que transfiguran esa información y son las que de alguna manera llevan la información al mismo pueblo, que es una información transparente, veraz y una información directa, pues, en este caso. Bueno, sí, yo considero que antes el problema era la burguesía. Por un momento la burocracia también como intentó arrebatarnos ese derecho que tenemos como venezolanos de ese espacio radioeléctrico. Y ahorita pienso que este proyecto es fundamental, hermano, para crear en todas las comunidades una guerrilla comunicacional que pueda romper esa pared que hay entre la comunicación y el pueblo. Somos las comunidades, el poder popular, ejerciendo la comunicación, una comunicación, como decía Douglas, revolucionaria, que nos vemos en la construcción de lo que es la patria comunal. O sea, luchamos por un sistema público de comunicaciones en manos de las comunidades y nuestra visión va hacia allá, a que las comunidades, la misma gente del pueblo, del barrio, se empodere de estas herramientas comunicacionales y haga política revolucionaria desde la comunicación. En compañía de los voceros y las voceras de Barrio TV, termina esta nueva edición de tu mesa informativa en la calle. Bueno,
Muchas gracias a María de los Ángeles, muchas gracias a todos esos panes que estaban allí de Barrio TV. Y mucha gente dirá, ¿para qué una televisora como Barrio TV? Bueno, la respuesta está en la televisión comercial. Vea una novela de los años 80, 90, donde toda la gente de los sectores populares era pintada como malandro. La gente de color siempre era el malandro de la novela. Y vas a entender que la única forma de que el pueblo se vea en televisión es que sea el pueblo el que haga esa televisión. Por eso un saludo a todos los camaradas y las camaradas de Barrio TV. Bueno, estamos de despedida. Kenny Osa, muchísimas gracias por habernos acompañado del colectivo NODA. Nuestro periodista invitado del día de hoy, Luis Araujo, de Radio Nacional de Venezuela. A todos ustedes, continúen en la sintonía venezolana de televisión. Ya viene Miguel Ángel Pérez Pirela y su Cayendo y Corriendo. 6:59 minutos de la tarde. Nos vemos mañana a partir de las 5:30. Gracias.